y por supuesto hay que ser prudentes. Le damos la bienvenida a Fernando Tuesta esta mañana para que nos ayude a tratar de entender el panorama actual. Bueno, es analista político y ex jefe de la OMPE. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido estás? Y gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Ayúdenos a entender qué es lo que ha pasado. Desde su punto de vista, ¿por qué han aparecido estas nuevas agrupaciones que finalmente tienen un tamiz radical o extremo en sus puntos de vista? Por un lado el FREPAP, que es conservador, religioso, y el otro el radicalismo de Antauro, manifestado en UPP. Bueno, yo creo que lo primero es considerar que existe en un contexto de una seria desafección de la política, ¿no? Dicho esto, esta seria desafección hizo, por ejemplo, entre otras cosas, que el fraccionamiento que tenemos ahora como resultado muestre, no cualquier fraccionamiento, sino un fraccionamiento donde el primer partido más votado sea el más grande de los chicos. El más grande de los chicos. 10%, eso es muy importante. Es que 10% sí, es en otra elección parlamentaria el inicio de otros, el inicio de los pequeños. Acá es el partido más votado. 10% no lo ves, no hay antecedentes en la historia electoral del país que el primer partido tenga un porcentaje tan pequeño. Y eso tiene que ver con que sean solo congresales y no hay, digamos, la llamada locomotora del candidato presidencial. Lo cual muestra en realidad la real naturaleza electoral de los partidos. Tú bien lo has dicho, una elección presidencial lo que hubiera hecho es jalar mucho estas listas, ¿no? Y probablemente hubieran tenido un porcentaje mayor. Pero dicho esto, al estar muy bajo el primero, lo que produce, lo que permite es el ingreso de muchos chicos. Si tú hubieras tenido un partido o dos partidos que concentraran votos, el número de partidos que ahora está entre 9 y 10 se hubiera reducido entre 5 o 6 aproximadamente. ¿Pero qué es mejor? Pero quiero terminar la idea. Entonces, eso abre las puertas a algunos partidos que no aparecían inicialmente como significativos. Entonces, efectivamente hay un crecimiento de un sector radical, pero que no es, y esto hay que tener cuidado porque casi acá existe una alarma casi de un virus, ¿no? Es realmente, hay que tomar las cosas con cierto cuidado. ¿Cuánto es la suma de FREPAP más UPP? Estamos hablando de más o menos 35, más o menos eso, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando ciertamente de un grupo importante, pero no es la mayoría, hay una concentración de votos en el centro. Es cierto que la extrema derecha ha perdido toda posibilidad de estar presente en el Parlamento, estando ahí Solidaridad Nacional. Pero sus ideas se reencarnan en FREPAP. No, pero pues es que ahí son de signo distinto. Pero lo otro también, y esto como un pie de página, todavía estamos con el discurso de campaña. Estas declaraciones que estamos viendo y que probablemente llevan temor a muchos sectores, son todavía declaraciones de campaña. Una vez que se instale, las cosas van a ser así. No existe, más allá de las declaraciones, posibilidad alguna que ningún partido por sí mismo, incluso en coalición con otro, puedan desarrollar sus objetivos o puedan desarrollar a partir de proyectos de ley, etcétera, sus objetivos. Estamos delante de un parlamento. Para llevar adelante proyectos de ley, imagínate tú todavía más modificaciones constitucionales o aprobación de leyes. Claro, pena de muerte, por ejemplo. Se requiere 2/3 partes, 67 como mínimo. Lo de pena de muerte, mira, cada cierto tiempo aparece esta medida que ni siquiera es sometida a un proyecto de ley. Esto no va a proceder. Para empezar, Perú tendría que renunciar a los pactos internacionales que se logró ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, pero claro, esto no deja de mirar qué es efectivamente lo que ha pasado, porque ¿por qué estos sí y otros no? Y acá yo creo dos cosas. En primer lugar, porque si te das cuenta, son partidos que tienen niveles organizativos importantes. Otros, los que se han quedado fuera, tú comienzas a mirar, salvo algunos casos puntuales, eran cascarones. Cuando tú ya no tienes la posibilidad de hacer campaña a través de spots, porque está prohibido la compra fuera de la franja,
te tienes que remitir a una campaña más territorial. Y allí quienes tenían niveles de organización tipo FREPAP, Unión por el Perú, entre otros también, Podemos, tienen esta posibilidad de articular y generar mayores votos. Como organización, pues si te das cuenta los preferenciales... Alianza por el Progreso también. Pero la Alianza Progreso ya es un partido conocido, ya tiene referencias, pero en estos dos casos, tú lo que tienes digamos, esta campaña directa ha tenido un impacto. Tiene bases. O sea, FREPAP es una organización que, como ya se ha dicho, nace en los 80s. En los arenales de Villa El Salvador se van desplegando y con el tiempo han logrado además ampliar sus bases que se instalan tanto en la sierra como en la selva. Entonces ahora lo que tenemos es que se les permite, o sea, ellos en base a su trabajo y sus bases, generar apoyo, ¿no? Y por otro lado UPP. UPP, hay que acordarse, es el partido de Javier Pérez de Cuellar, pero que ha fungido en los últimos 25 o 30 años como vientres de alquiler. José Vega es el dueño. Y tú tienes ahí un vientre de alquiler, tienes un financista como Acuña y una red organizativa que son de Antauro, los etnocaceristas, que ya tienen además, digamos, trabajando en esto ya por lo menos un par de décadas. Que están diseminados además en zonas que responden a precisamente estas visiones radicales, ¿no? Y entonces lo que tú tienes son organizaciones de extensión nacional con redes que ahora han tenido éxito y que se ve de manera superlativa, porque como todos son chicos, su presencia parece más grande. Pero repito, hay que ponerlo, digamos, en un contexto y con una distancia, porque cualquiera que no estuviera en el Perú y lea acá los periódicos, es decir, los medios, creerían que ambos partidos tienen la mayoría absoluta, claro, o algo así. Bueno, hoy el Comercio hace esa distinción en el editorial, dice, bueno, ¿de qué estamos celebrando acá? 11%, 10%, el más votado, en realidad no es nada de qué estar celebrando. Quería preguntarle sobre esto de tener muchos partidos pequeños y que obliga al Parlamento, digamos, al consenso y a ponerse de acuerdo, versus la otra circunstancia que es cuando hay a la par elecciones presidenciales, que hayan menos partidos y que hayan más votos, de acuerdo pues al éxito que puede haber tenido tal o cual candidato presidencial en las elecciones paralelas. Según la renovación por tercios o algunas de las recomendaciones que se hacen de reforma política, ¿qué es mejor? Porque parece que también hay cosas positivas de obligar al Parlamento a tener que ponerse de acuerdo. Claro, es importante que el número de partidos permita por lo menos el funcionamiento del Parlamento. Entonces, parlamentos que funcionan así no deben ser muy numerosos. Estamos hablando, no existe un número fijo, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de repente alrededor de 5, 4, 5. Tienes la posibilidad además de que se fijen no solamente las agendas, sino en el debate público esos temas de discusión sean asumidos por el elector, el ciudadano en general. Pero cuando este número crece, ya es muy difícil, vas a ver, las negociaciones van a ser muy complicadas, incluso para elegir mesa directiva, para elegir los miembros de las comisiones, la presidencia de las comisiones. Imagínate tú elaborar, discutir y sobre todo aprobar leyes. 67 votos como mínimo, repito, para reforma constitucional y aprobación de leyes orgánicas. Tú suma esto todo, suma Podemos y ni siquiera llegan a eso. Suma más y no están ni cerca siquiera de los votos necesarios. Entonces, al escuchar, leer que muchos cabezas de estas agrupaciones hablan que nosotros no haremos alianzas, cierto, en el Perú no se hacen alianzas parlamentarias, se hacen niveles de coincidencia que pueden ser en el Perú no se hacen alianzas parlamentarias, se hacen niveles de coincidencia que pueden ser de una manera más perdurables, ¿no? Pero en este caso, ellos mismos se van a dar cuenta que requieren el concurso de otros. Y entonces, por ejemplo, de pena de muerte o cualquiera de estas medidas realmente insólitas, no van a prosperar. No van a prosperar. Además, si fuera así, el Ejecutivo tú sabes, la capacidad de observar leyes, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es las prácticas. Y no creo que ellos mismos no creo que ellos conscientemente engañan, sino que creo todavía no conocen
o no están sentados en sus escaños para la propia dinámica que no deja de ser compleja en el Parlamento, ¿no? Quería preguntarle también, porque usted presidió la Comisión Especial de la Reforma Política que finalmente logró enviar 12 proyectos de ley al Parlamento y que en realidad es también parte de ese desgaste que se hizo entre el Ejecutivo y el Parlamento que devino finalmente en la disolución del Congreso. 6 leyes se lograron aprobar, algunas desnaturalizadas, por cierto, hemos escuchado sus críticas al respecto. Bueno, la inmunidad se la tumbaron en Constitución, pero quedan todavía 6 leyes más todavía por aprobarse. El tiempo es corto porque, digamos, tendrían que ponerse de acuerdo y aprobar las normas como están, o con muy pocas, digamos, revisiones en las comisiones pertinentes, porque tendríamos que esperar a que la comisión se instale, a que la revisen, a que envíen nuevamente al Pleno todo el proyecto y que se apruebe. Esto se tendría que hacer antes de abril para que se pueda respetar el año previo a hacer cambios en las elecciones y que el 2021 tengamos el nuevo sistema de elección. ¿Usted ve posible esto? Hemos sostenido ya hace un tiempo que esto no es posible. Me refiero, no es posible hacer reformas hasta el 11 de abril. Imposible. Imposible que todo eso se apruebe en 2 o 3 semanas. Imposible. Más aún con un parlamento fraccionado de esta naturaleza. ¿Se puede cambiar el plazo? Claro, entonces... ¿Cómo se hace eso? Es la modificatoria del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones que justamente señala que un año antes de la elección no es posible modificar las reglas de juego electorales. Entonces, lo primero que se tiene que poner de acuerdo, y una vez que pasen estas todavía discursos de campaña, es que si están de acuerdo con la reforma, tienen inmediatamente, quizás desde el primer acto legislativo, aprobar la prórroga de esa fecha, no el día de las elecciones, sino, por ejemplo, el día último de inscripción de partidos. ¿Eso cuándo es? Más o menos julio-agosto. Con eso estás ganando muchos meses y una legislatura completa. ¿Pero lo hacemos como una disposición especial para estas elecciones? No, en general, yo creo que en general. Yo particularmente siempre creo que... Pero se van a poder cambiar en futuro las leyes más cerca de las elecciones. No, un tiempo suficiente como para que una vez que te inscribas ya no te cambien las reglas de juego. No en medio, sino por eso el último plazo de la inscripción de partidos, ¿no? Entonces, se inscribe el partido y ya tiene las reglas que no se modifican. Pero además en otros países la gran mayoría no tienen ese tipo de... ¿Y ese plazo ya no sería de un año, sería de cuánto más o menos? Desde agosto aproximadamente, de agosto a abril, ¿no? De agosto a abril, que es un plazo suficiente. En cambio, ahora, y si eso se aplica en estas circunstancias, ¿sí se podrían aprobar los proyectos de ley que faltan para que el 2021 ya sintamos el impacto del nuevo sistema? Si hay voluntad política. Pero esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, porque en realidad este fraccionamiento no ayuda justamente, ¿no? No ayuda. Pero ese tipo de gestiones es para lo que este Congreso está, precisamente, para terminar y continuar con las reformas que se necesitan. Claro, todos han prometido eso en campaña. Está muy atento a las propuestas y a los debates en relación a este tema. ¿Todos están de acuerdo? Ese es uno. Pero dos, cuando le preguntas qué cosas están de acuerdo, algunos proponen cosas que ya está, por ejemplo, ¿no? O otros proponen cosas que en realidad no formaría parte de un cuerpo de reformas, ¿no? Yo creo que es necesario persuadir, es necesario hablar con las bancadas, la premura del tiempo. Yo creo que ya se sabe cuáles bancadas, salvo una, van a estar presentes en el Parlamento. No se necesita que se instale el Congreso para que se pongan a conversar. Claro, pero lo que pasa es que ese fue el gran problema, que se intentó dilatar, prolongar en el tiempo, que algunos cambios se apliquen para estas elecciones, otros a futuro, como por ejemplo la diversidad de género en las listas, se hizo de una manera progresiva, con porcentaje, una complicación innecesaria en vez de que se hagan las cosas de una vez. Porque si no es un círculo vicioso, pues porque Lo de paridad y alternancia, que dicho sea de paso, parece que solamente van a salir elegidos 32 mujeres de 130. Muy por debajo incluso de la propia cuota que se exige para la presentación de listas, ¿no? Pero tú bien lo has dicho, en realidad, si no el Parlamento nuevo no es responsable, no entiende la naturaleza urgente de estas reformas, podemos ir a las elecciones del Bicentenario en una situación que en realidad no solamente podría empeorar, sino mantener lo que ya estamos viendo al frente, ¿no? Yo creo que efectivamente es una de las tareas y que sí se puede lograr, requiere mucho
repito, concentración en las reformas políticas, pero además voluntad. Y lamentablemente esperemos que la reforma política no sea parte del juego de intereses que muchas veces hemos visto, ¿no? No quería dejar de preguntarle su opinión sobre Juntos por el Perú. Ya se está adelantando de que hay una tendencia que, digamos, no los va a favorecer y no van a pasar la valla del 5%. Pero no se entiende en realidad cómo es ese cálculo. Bueno, Juntos por el Perú siempre estuvo en la zona crítica, ¿no? 5.1 fue lo que proyectó Ipsos, podría ser 4.9 y no entra, ¿no? Pero dicho esto, yo he tratado de buscar cuál es la base en las que se están sustentando el supuesto no ingreso, porque uno entra a la página web de la OMPE y lo que encuentra no es un resultado nacional, es un resultado de todas las circunscripciones. Para saber que no supera el 5%, tendría que actualizarse la suma de las 26 circunscripciones, y eso yo no he visto, ¿no? Entonces, habría que esperar, pero yo creo que hacer afirmaciones así no es... O sea, que hay una tendencia a que no vayan a pasar el 5%, todavía no se puede vislumbrar porque no sabemos qué está pasando a nivel nacional. ¿Cuál es la tendencia? ¿Ver no, Lima? Pero por eso, pues no hay. Por eso, no hay. En Lima de repente sí hay una tendencia. Lo cual no quiere decir que necesariamente va a ingresar. De lo que yo digo, claro, no se desprende que va a ingresar. Pero digamos, yo quisiera ver en qué se funda para señalar esta supuesta tendencia, ¿no? Si no entran esos 5 escaños que supuestamente tendrían, ¿se reparten de qué manera? Dependen, nuevamente, porque la elección es por cada una de las 26 circunscripciones. Entonces, si por ejemplo, imaginemos que es, qué sé yo, en Cajamarca, al salir tiene que recalcularse quién puede ganar con la cifra repartidora, etcétera, y no se sabe. Tendríamos que hacer ese ejercicio en cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por su experta opinión para tratar de darle sentido a todo esto que está sucediendo y, bueno, resaltar la importancia de la reforma política que se tiene que aprobar en este Congreso, que es una de las grandes tareas que tienen pendientes, hablando de cosas reales, de cosas que se pueden hacer. Sí, claro, hay concentración y voluntad política en ese tema. Podrían hacer un gran favor al país en este Congreso que ha sido elegido recientemente. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Hacemos una breve pausa y volvemos con más en De 6 a 9.